Ayer o antes de ayer compartíamos esta noticia donde Alejandra Locomotor Olivera sufrió un ACV isquémico, fue internada y está luchando por su vida, la está pasando realmente muy mal, su estado es crítico, según dijo el último parte. Y cuando uno habla de un ACV de estas características, siempre es importante saber de qué se está hablando, si cualquiera es plausible de sufrirlo, un accidente cerebrovascular isquémico, si se puede, si un profesional con el cual estoy en contacto en este momento y ya se los voy a presentar, puedo decir, bueno, la gente que tiene estos hábitos es más propensa a, o le puede pasar a cualquiera, o hay que fijarse cuando uno se hace un análisis en tales valores que pueden ser un indicio importante como para que se dé una situación de estas características y un montón de cosas más. Por eso estoy en contacto con el médico neurólogo Juan José Rayer. Juan José, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, audiencia. Gracias por convocarme. ¿Qué es el ACV isquémico que sufrió Alejandra la Locomotor Olivera? El ACV isquémico es una interrupción brusca del flujo sanguíneo en una arteria en el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, esa interrupción brusca del flujo sanguíneo, que puede ser por un trombo o por una placa de colesterol o por una disección de una arteria, hace que las neuronas que recibían el flujo sanguíneo de esa arteria mueran, y la muerte neuronal empieza inmediatamente minuto y pico después de que se interrumpe el flujo sanguíneo y progresa a lo largo de varias horas, ¿sí? Cada vez mayor cantidad de muerte neuronal hasta que alrededor de unas 4 horas y media se genera toda una lesión que en general ya no es pasible de ser revertida. Por eso es importante que uno Hola, doctor. Me parece que se cortó. Ahí se cortó, sí. Estoy charlando con el médico neurólogo Juan José Rayer y nos estaba explicando qué es un ACV isquémico, qué es lo que le sucedió a Alejandra la Locomotor Olivera, que está peleando por su vida, su estado es crítico según el último parte médico del día de hoy, y estaba haciendo una descripción pormenorizada y muy importante de quiénes son plausibles de poder sufrir una ACV. Atenti con el tema que dijo del colesterol, se puede desprender algo de colesterol. Quienes tienen el colesterol alto, o hay que ver dónde, cuando uno se hace un ecocardio, generalmente también se miran las carótidas para ver cómo están esas, o si hay una posible obstrucción, y en la ingle también. Ahora se le voy a preguntar al doctor. ¿Ya estamos? Doctor, aquí estamos de vuelta, gracias. Sí, les decía que cuando uno tiene un síntoma de esto, de alguna debilidad o algo, lo importante es concurrir precozmente al médico, porque la muerte neuronal progresa a lo largo de unas 4 horas y media. A partir de ese momento uno ya no tiene posibilidad de revertir esto. Entonces es importante saber los síntomas de una ACV para concurrir precozmente, porque los médicos tenemos tratamientos para poder revertirlos dentro de esas 4 horas y media que nosotros llamamos una ventana. Claro. Y cuando uno, dentro de esa ventana me parece que es el tiempo más ganado y más precioso para que se pueda, como se dice en la jerga, sacar al paciente de la mejor forma posible. ¿Es así? Claro, sí, por eso es importante eso. Dentro de las primeras 4 horas y media yo tengo que acceder al tratamiento. Por eso nosotros decimos que los síntomas de ACV tienen que disparar en el sistema de emergencia lo que llama un código rojo. O sea, que yo inmediatamente una ambulancia llegue y que el hospital también esté preparado para recibir un paciente en código rojo. O sea, yo tengo que hacer todo urgente para que antes de las 4 horas y media, preferentemente antes de las 3 horas, ya tengan instaurado el tratamiento para el ACV. Claro. En este caso, ¿hay algún indicio? Bueno, usted decía el tema del colesterol, hay que ver cuáles eran los valores de sus análisis, ¿no? Pero ¿se da más en hombres, en mujeres? ¿Esto fortuito? ¿A partir de alguna edad la gente es más propensa? Esto es más propenso obviamente en la gente mayor, pero obviamente en algunos pacientes en particular el riesgo es mucho mayor. Esta señora en particular obviamente estuvo sometida a tratamientos con esteroides anabólicos, o sea, ese físico no se hace con creatina y proteína, ese físico se hace con esteroides anabólicos, y los esteroides anabólicos aumentan el riesgo cardiovascular y la aterosclerosis de las arterias muchísimo. O sea, es algo que es muy común en todos los pacientes que usan anabólicos
los esteroides que tengan infartos de miocardio o infartos del cerebro, ¿no es cierto? Eso es algo esperable, hay un envejecimiento celular muy, muy marcado por el uso de este tipo de tratamientos para cambiar el físico, y entonces uno, bueno, se somete a un riesgo a mi gusto innecesario. Entonces, pacientes que hacen este tipo de tratamientos que ha hecho esta señora en el pasado, es claramente un factor de riesgo. Y después, en pacientes jóvenes, en general, si uno es diabético, si es hipertenso, si es sobre todo fumador, en algunos pacientes que tienen unas patologías que son jóvenes, que son migraña con aura, donde pierden la visión, si son mujeres y fuman, o si son varones y fuman, y las mujeres si toman anticonceptivos en migraña con aura, también aumenta el riesgo. Eso en pacientes jóvenes. Después, en pacientes añosos, ya obviamente la edad también pasa a ser un factor de riesgo. Tal cual. ¿Cada cuánto hay que hacerse un control? No, los controles clínicos habituales, para esta parte neurológica en sí no se hacen controles neurológicos para prevenir el ACV. Lo que nosotros hacemos siempre como médicos es la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, o sea, que no tenga hipertensión, que no tenga obesidad, que no tenga diabetes, y si las tiene, que estén tratadas, que no ronque y tenga apneas, que no tenga sobrepeso. Son todos los factores de riesgo. Nosotros siempre hacemos hincapié en los pacientes, y ese es el control clínico en sí. No se requiere un control neurológico específico, ¿no es cierto? Tal cual. Doctor, ¿aumenta el índice de accidentes cerebrovasculares año tras año? ¿Tienen un informe de la asociación? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? No, las estadísticas por ahí, capaz que hoy por hoy hay un poco más de estadísticas respecto a las personas jóvenes y quizás un poco en las mujeres, un poquito más de prevalencia, pero también se cree que es por la mejora de la llegada de la estadística, o sea, porque hay más datos que los que había antes. Creemos que en sí no hay gran diferencia en la frecuencia con lo que esto se está produciendo respecto a lo que era en el pasado, ¿no es cierto? No habría grandes diferencias. Quizás hay una tendencia a que haya un poquito más, no menos, por los factores de riesgo que cada vez son. Obviamente tenemos una epidemia de obesidad que antes no la veíamos en Argentina, y hoy por hoy ya la empezamos a ver como se ve en Estados Unidos desde hace años, y eso obviamente aumenta el riesgo vascular y los strokes, pero no ha sido un incremento tipo una epidemia, ¿no es cierto? Sí, hay un leve incremento, y más en las mujeres, que yo te comentaba, pero puede ser que quizás sea un sesgo estadístico, o puede ser que sea por esto de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la obesidad, que es lo que ha incrementado mucho en los últimos años. Tal cual. Bueno, el tema, me meto también en el tema de la obesidad. ¿Es un riesgo importante para el ACV? Sí, la obesidad en sí es uno de los factores de riesgo que yo te comentaba que más ha incidido, porque aparte la obesidad genera también la aparición de otros factores. O sea, el obeso tiende a ser hipertenso, el obeso tiende a tener diabetes, y el obeso tiende a roncar, y todo eso son otros factores de riesgo que se suman a la obesidad. O sea, la obesidad per se le sumo otros factores de riesgo, o sea, entonces tienen a tener más dislipemia, o sea, tienen a tener más colesterol y triglicéridos altos. Entonces es una cosa que lleva a la otra. Entonces uno tiene que hacer un abordaje integral del paciente para bajar todos los factores de riesgo, no solamente el descenso de peso, sino que todas las cosas que llevan con eso, ¿no? Tal cual. Doctor, gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos. Bueno, listo, gracias por convocarme. Hasta luego. Por favor, un placer. El médico neurólogo Juan José Rayer hablando sobre el ACV isquémico, la raíz del porqué, y también cuáles son los factores de riesgo más comunes y las prevenciones que hay que tener en tal sentido.